Bueno, aquí. ¿Dónde está? Acá está la carpeta. Cada vez que cambio el tamaño se me desarma todo el escritorio. Bueno. Estábamos a turnos médicos. Bien. Antes de empezar la clase, un detalle que no tuve presente a la hora de explicarlo, que siempre me olvidaba de recalcarlo, es el siguiente. Esto es en caso que les pase a ustedes, para que lo tengan en cuenta. Nosotros acá, si se fijan bien, tengo un archivo de módulo. Esto en los proyectos de base de datos. Tengo este archivo, pero si yo voy a la carpeta donde tengo todos mis archivos de bases de datos, vemos que está el formulario, está el proyecto, tengo el archivo de base de datos, pero no tengo el archivo de módulo, cosa que si voy a tienda deportiva, ahí lo tenemos, el objeto. Entonces nosotros cuando presionamos acá en agregar y agrego un archivo, acá, por ejemplo, fuimos acá, fuimos a tienda deportiva y seleccionamos el módulo. Al ponerle abrir, es más, acá lo voy a abrir, voy a sacarlo. Voy a volver a buscarlo. Tienda deportiva. Entonces acá tengo el archivo de módulo. Acá lo acabamos de abrir. Y fíjense que dice turnos médicos. Si yo acá creo una variable, public, tabla médicos, as .record set, y guardo los cambios, vamos acá, en la tabla de los jueves, turnos médicos, fíjense que no se sigue visualizando, o sea, no aparece este archivo. Pero si yo me voy a tienda deportiva, abro el proyecto de tienda deportiva, vamos a visualizar en explorador de proyectos el módulo, fíjense que acá aparece esta variable y encima se está conectando con la base de datos turnos médicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente al agregarlo al proyecto, lo que hace este módulo no es que se crea una copia, sino que se conecta, o sea, crea como una relación, una conexión con el otro archivo. A mí no me sirve que haga una conexión con el otro archivo, porque está bien, todo lo que es esta parte de conexión me sirve. Yo las tablas no las estoy creando acá, simplemente dejé la base de datos, pero el nombre de la base de datos sí lo estoy cambiando constantemente en cada uno de los próximos proyectos que se hagan. Por lo tanto, el módulo, lo que yo les recomendaría es que agarren el módulo, que lo copien y lo dejen como archivo. Por ejemplo, acá yo tengo módulo conexión y lo pegaría acá y lo dejaría como plantilla, o sea, plantilla de conexión, plantilla conexión. Entonces, esta plantilla de conexión la copio y cuando esté generando el proyecto lo pego, o sea, hago un duplicado, me aseguro de tener el archivo físico acá adentro. Entonces ahora sí, cuando yo esté trabajando en el proyecto de los turnos, vamos a sacarlo, voy a agregar el archivo y voy a ir a donde está mi carpeta de turnos médicos y acá tengo mi plantilla de conexión. Entonces acá sí puedo hacer todas las modificaciones que quiera. Turnos médicos lo puedo dejar porque yo sé que voy a estar trabajando dentro de este archivo que se encuentra únicamente en turnos médicos. Este es un detalle que me había olvidado de aclararlo. O sea, yo veía el error, pero me olvidaba de avisarles para que lo tengan presente y que a ustedes no les ocurra ese detalle, que de repente agregan un archivo
Y porque pasa que de repente yo estoy haciendo este proyecto y me gustaría revisar proyectos anteriores para ver los códigos y hacer una comparación. Ya sea porque de repente digo, no voy a copiar de vuelta el mismo código, o sea, no lo voy a armar, lo tengo hecho en otro proyecto, me lo traslado. Entonces muchas veces uno reutiliza otros proyectos que ya hizo para ver el código, para refrescar la memoria en caso que hayamos hecho algo distinto. Entonces, si yo estuve trabajando con el mismo módulo, tanto para un archivo como para el otro, el de tienda deportiva dejaría de funcionar. Es un detalle súper importante para que lo tengan presente para los próximos ejercicios. Así que ahora ya me quedo más tranquila, tengo en turnos médicos mi archivito de módulo, solamente para la conexión con la base de datos. Después la de tienda deportiva la tengo que modificar porque me quedo con la base de datos y con la tabla. Así que si yo ahora abro el proyecto me va a tirar un error. Después lo modifico. Bueno, aquí vamos a continuar. Nosotros acá teníamos la base de datos. Me quedo sin las especialidades. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Chuchis. Yo tengo acá voy a cortarlo. Acá está la base de datos. Listo. Porque ya tengo cargada información de los pacientes, o sea, ya de esa base de datos está un poquito más completa. Pero tiene un par de cosas que ahora las vamos a estar agregando. Especialidad médica, sí, esta. Bien, entonces acá tengo ya cargada la tabla de los médicos, cargada la tabla de los pacientes con toda la información necesaria. Este lo voy a eliminar porque lo vamos a hacer ahora. Y yo les había comentado que el día de hoy íbamos a ver esto de las relaciones. O sea, veníamos trabajando con tablas individuales. ¿Qué quería decir? Yo simplemente tengo los datos simplemente solo de los pacientes o los datos solo de la especialidad, pero acá me gustaría conectar esa información. Si yo por ejemplo pongo play, acá poníamos el código y me trae toda la información correspondiente al paciente. Después acá en especialidades, que ahora lo vamos a cargar, la idea es elegir una especialidad y que después me traiga la lista de los médicos correspondientes a esa especialidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para ir de a poco con el tema de las relaciones y que se pueda interpretar bien, acá agregué una tabla que antes no estaba, que es la de obras sociales, que estaba la idea de agregarla o no. Y bueno, al final me decidí y la agregué. Entonces acá tenemos con 5 obras sociales únicamente. Entonces ya tengo médicos, pacientes, se agregó esta de obra social. Y también ya tengo cargada la tablita de las especialidades, que son un total de 10. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a agregar un dato nuevo acá en el formulario. Ahora sí. Vamos a copiar. Y acá vamos a poner, por ejemplo, obra social. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el momento que yo ponga el código de un paciente,
me va a tirar la información y me va a decir cuál es su obra social. Ahora, en las bases de datos, nosotros siempre vamos a tener las tablas para tener toda la información más organizada. La utilidad de las tablas es para conservar toda esa información única, como en este caso tenemos pacientes, esta es información única de cada paciente. Acá tengo las obras sociales, esta tabla podría ser un poco más amplia, ya que podría agregar dirección, teléfono de la obra social, pero la vamos a hacer así sencillita. Entonces acá, en el caso de los pacientes, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo 10 pacientes. Las obras sociales son 5 nada más. Entonces una forma de relacionar estos datos sería a cada paciente asignarle una obra social. En vez de traer los nombres, en vez de colocarlos acá directamente, se utilizaría un código, porque, como les comentaba antes, esta tabla en sí está resumida, pero podríamos agregar más información que es exclusiva de la obra social. Entonces acá, en el caso de los pacientes, voy a agregar un campo nuevo que se llame código de obra social, o, tal cual como está acá, COD obra social. Para eso, me voy a posicionar acá en la pestaña, voy a hacer clic derecho y me voy a la vista diseño para editar lo que serían los campos, las columnas de esta tabla. Y voy a agregar este campo nuevo, COD obra social. Y le voy a poner número, porque yo voy a escribir el número ahí dentro. Uy, lo cerré. Entonces acá se agregó la columna del código de obra social y yo voy a cargar manualmente los códigos. ¿Cómo lo voy a cargar? Yo voy a tener en cuenta estos numeritos que están acá, que van del 1 al 5. Quiere decir que yo voy a poder ponerle a cada uno mezclado. Uy, este último no. Listo, entonces acá tenemos mezcladitas asignadas las obras sociales. Entonces, esta es una manera de preparar la tabla para relacionar después los datos. Vamos a guardar, porque estuve cambiando el ancho de cada una de las tablas, y acá le voy a dejar el código de obra social. Ahora bien, en Visual, yo acá, si trabajo con la tabla de pacientes únicamente, si pongo la credencial número 1 va a salir la información del primer paciente. Y acá en obra social, si yo sigo trabajando con la tabla de pacientes y digo que quiero traer este dato, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a devolver simplemente la numeración, o sea, el código referente a la obra social. Pero visualmente yo no quiero un número, porque por un lado yo, por ejemplo, sería la secretaria que utiliza esta gestión de turnos, o sea, yo no estoy dentro de la base de datos. En muchas ocasiones puede pasar que cuando vamos a hacer una solicitud, un turno o algún trámite, tienen una carpeta con una lista de códigos. Lo mismo si uno va a un mayorista, de repente pide un producto y ese producto no se acuerda del precio. ¿Qué es lo que hace? Va a la carpeta, se fijan los códigos y dice, bueno, este producto que tiene este código sale tal precio. En este caso, si yo dejo los números y acá digo, bueno, quiero que me traiga un número, me va a decir el 1, el 3, entonces yo tendría que tener aparte un archivo donde me diga, bueno, la obra social con el código 1 es OSDE, la obra social con el código 3 es PAMI, y así con cada uno. Pero en este caso, no, yo quiero que me devuelva el nombre de la obra social. Y acá es donde entra la relación, porque el nombre de la obra social en texto, ¿dónde lo tengo?
no lo tengo acá en pacientes, lo tengo en la tabla obra social. Entonces tengo que relacionar la información y decirla visual. Bueno, mira, yo acá tengo, en la tabla, tengo este dato que es código de obra social. Y estos números no son números al azar, no son números inventados. Son números que están dentro de esta tabla. Entonces, mediante ese código vamos a hacer la relación, o sea, la conexión entre uno y otro. Lo que se conoce como inner join. Lo vamos a colocar. Así que vamos a hacer este sencillito, que son simplemente dos tablas. Y acá, consulta pacientes. Acá, en este SQL, vamos a modificar este SQL. Vamos a abrir el bloc de notas. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es, voy a poner select, con las comillas obviamente, y le voy a decir qué datos quiero. Nosotros hasta ahora veníamos poniendo el asterisco, pero bueno, quiero que seleccione toda la información. Acá lo que voy a decir es, bueno, quiero este dato. ¿Qué es lo que quiero de la tabla pacientes? De la tabla pacientes quiero lo que es el nombre y el apellido, porque es la información que volcamos acá en el formulario, el nombre y el apellido. Entonces le voy a decir, bueno, quiero que selecciones el nombre, coma, apellido, o sea, le voy aclarando qué campos voy a usar. Y después lo voy a dejar así como está. Esta es la información que quiero traer. Nombre, apellido de lo que serían los pacientes. Yo podría hacer una aclaración acá además y decir, bueno, y de otra tabla, por ejemplo, yo acá podría poner pacientes, punto, y especificar qué campo quiero de la tabla pacientes. Quiero de la tabla pacientes el campo nombre. Esto es algo muy común cuando estamos trabajando con relaciones, o sea, especificar de qué tabla sale la información. Ya que el día de mañana puede ser que tenga que trabajar, supongamos que acá yo tengo los pacientes que dice nombre y apellido, pero si me voy a médicos, también tengo nombre, apellido y teléfono, que acá también tengo el teléfono. Entonces yo necesito resaltar, destacar de alguna manera, de decir, bueno, este campo nombre, ¿de dónde sale? Viene de pacientes. Entonces acá ponemos pacientes, punto, apellido. Y después quiero, ¿qué quiero? Esto, la obra social de la tabla obra social. Entre corchetes, porque no nos olvidemos que este campo tiene un espacio en blanco. Toda esa información, acá le vamos a decir, bueno, quiero seleccionarlo from pacientes. Porque voy a tomar la tabla pacientes como tabla principal. Bueno, empecé acá a trabajar, tengo dos campos de pacientes, entonces trabajo con pacientes. Si de repente tengo más información, por ejemplo, de la tabla médicos, entonces tomo como tabla principal médicos. Pero yo acá tranquilamente puedo usar ya sea pacientes o la tabla obra social, cualquiera de las dos, no hay problema. Ahora que ya le indiqué qué campos, con los campos que quiero trabajar, de dónde va a salir uno de los datos, ahora le voy a hacer la relación. Y acá vamos a poner inner join, separado, inner espacio join. Vamos a hacerlo acá para que quede todo en un solo renglón. Ahí está. Entonces ponemos inner
espacio join. Y le voy a decir qué es lo que voy a estar relacionando. Y le voy a decir que la tabla de pacientes se va a estar relacionando con la tabla obra social. Entonces, hasta este punto, con esta información estamos diciendo, bueno, pacientes lo relacionamos, inner join, obra social. Una vez que le decimos con qué lo vamos a relacionar, después le tenemos que indicar cuál es el campo que me va a servir como nexo de decir, bueno, las vamos a relacionar, pero hay un campo que coincide en ambas tablas. Code obra social, code obra social. Yo le puse exactamente el mismo nombre para poder identificarlo, pero si yo acá le hubiera puesto código obra social, es lo mismo. Va a funcionar de igual manera. ¿Por qué? Porque ambos datos son iguales. Acá tengo números que van del 1 al 5 y acá tengo números que van del 1 al 5. Entonces, que el campo se llame distinto, puede ser código fulanito y funciona sin ningún problema. Entonces acá le voy a decir, bueno, quiero relacionarlos y vamos a agarrar de la tabla pacientes el código de obra social y este código lo vamos a buscar en obra social. Code obra social. Entonces acá, ahí ya tenemos mediante un inner join y acá me faltó lo siguiente, on. Ahora sí, estaba mirando y digo, me está faltando algo. Entonces relacionamos con obra social on, o sea, sobre estos campos. Ahí me gusta más. De esta manera se hace una relación entre, en este caso, dos tablas. Indicamos los campos que vamos a usar, le especificamos de qué tabla van a salir los datos. Mediante un inner join le decimos con qué otra tabla la vamos a relacionar y después del on le indicamos cuál es el campo que se toma como referencia para conectarse. Hasta acá estoy haciendo la relación. Me falta igualmente otra cosa. ¿Por qué? Yo estaba haciendo una consulta SQL porque dependiendo del código, o sea, de la credencial que está acá escrita, me trae todos los datos. Así que acá después me falta añadir este where, que este lo voy a copiar. Donde el código de paciente sea la información que extraemos de la caja de texto, ¿sí? Entonces, esto que está acá queda igual. Vamos a copiarlo y vamos a colocarlo acá. Mira, hasta acá parece que no tiró ningún tipo de error. Yo agregué otra cajita de texto. txt credenciales 3.text tabla SQL punto, y acá ponemos fields el número 3 porque yo acá tengo 3 campos y tendría que empezar desde este es el primer campo, sería el campo 0, este es el campo 1 y este es el campo número 2, 0, 1 y 2. A ver si lo hice bien. Ahí está. Entonces ahí dice 1 y me devuelve la obra social. Vamos a ver si es correcto. 1, obra social, OSDE. Vamos a borrarlo. OSECAC. Vamos a hacer el cambio acá en el for. Este se usaba para eliminar. Vamos a llevarlo hasta el 3. Ahora sí. Entonces tenemos 1, OSECAC, PAMI, UP,
idioma, OSDE. Entonces acá, mediante la relación, ya se extrajo todos los datos necesarios. Después le agregamos el where para que, teniendo en cuenta el código de paciente, me cargue los datos que corresponden. Pero lo más importante es esta parte, este inner join. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Ahora voy a cambiar el orden de estos datos. ¿Alguna duda con la consulta? Es cuestión de práctica igualmente. Todo esto se podría hacer de manera automática, o sea, sin que nosotros lo estemos escribiendo. Todo esto lo podemos hacer tranquilamente igual desde Access. O sea, yo podría ir a Access, vamos a cerrarlo, vamos a crear diseño de consulta. Acá me muestra las tablas que yo tengo en mi base de datos. Entonces yo, por ejemplo, recién estaba trabajando con pacientes y con obras sociales. Doble clic acá y lo agrego. Y yo estaba usando nombre, apellido y la obra social. O sea, estaba usando estos 3 datos. Si yo lo ejecuto, me trae toda esta información mezclada. O sea, es como que me la trae la información repetida. Y si yo me voy al menú ver y me voy a vista SQL, acá fíjense cómo selecciona los datos, pero ¿qué está haciendo? Simplemente me los está seleccionando. En este caso, no está haciendo ningún tipo de relación. Nosotros acá hicimos el inner join. Porque en Access la relación se hace de manera manual. O sea, digo, bueno, ¿qué es lo que quiero relacionar? Yo necesito código de obra social con código de obra social. Se hace la relación así manual, o sea, se arrastra un campo encima del otro. Y cuando vaya acá al SQL, vamos a copiar. Vemos cómo selecciona todos los datos, from, obra social, y hace el inner join. Fíjense que en este caso, yo acá le puse from pacientes y acá Access eligió obra social. Como les comentaba, funciona de igual manera. No importa si yo pongo pacientes, no importa si yo elijo obra social. Entonces, si acá yo puse obra social, el inner join lo va a hacer en pacientes. Yo acá puse pacientes, entonces el inner join lo va a hacer con obra social. Y acá, con el on, fíjense que el orden está mezclado, pero igualmente funciona. O sea, en este caso no es que tiene que ir sí o sí primero uno y después el otro, o en un orden específico. Tranquilamente se puede mezclar la información. Y lo que tiene Access es esto. O sea, desde la vista, nosotros acá tenemos la vista diseño, pero tenemos la vista SQL, donde ya tenemos directamente el código armado. Como al trabajar con macros en Access, el lenguaje que utiliza es de Visual Basic para aplicaciones, entonces este mismo código se puede sin ningún problema copiar y pegar en Visual Basic, que va a funcionar de igual manera. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, si no hay ninguna duda. Sí. El 2. Ese field 2 para la parte de obra social, ¿a qué tabla está correspondiendo? No, en la parte código.
ahí, está tomando tabla SQL field 2. ¿Cuál es ese field 2? ¿A qué tabla? Acá. En este caso, nosotros para hacer la consulta SQL y no cambiarla, o sea, no modificar la información de la tabla de pacientes, acá en pacientes tenemos, vamos a regresar acá, chuchis. Acá en pacientes tenemos esta cantidad de campos, pero nosotros al hacer esta consulta SQL le especificamos qué campos quiero tomar. Entonces, no tengo todos estos campos que están acá, simplemente estoy trabajando con estos. Entonces tengo el campo pacientes, que es, al ser el primer campo, tiene el código 0. Pacientes nombre, que es el código 0. Pacientes apellido, que tiene el código 1. Y obra social, que tiene el código 2. O sea, cuando hacemos el asterisco, ahí sí, le digo, bueno, tráeme todos los campos que están en la tabla pacientes. Entonces tengo que tener en cuenta que este es el 0. Por eso antes aparecía acá el 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este field que dice 0, 1 y 2 hace referencia a estos campos que están acá. Como que generó una nueva tabla y sobre esa tabla es sobre la que estamos trabajando. Exactamente. Es una tabla nueva que simplemente va a tener estos datos. Ok, gracias. No, por favor. Y guardamos ahí por las dudas. Bien. Bueno. Bueno, entonces, una última pregunta. Sí, dime. Si la tabla obra social hubiera tenido el código como, campo índice, y la tabla de pacientes hubiera tenido el código de obra social también como un campo índice, ¿se hubieran relacionado solas? ¿Cómo sería? ¿Sería exactamente igual? Sí, o sea, desde el código nosotros tenemos que generar tenemos que hacer el inner join. O sea, esto tiene que estar sí o sí, para poder hacer la relación directamente. Ok. Entonces hasta acá conseguimos que traigan la información relacionada. Vamos a hacer lo mismo con especialidades. Bueno, primero voy a cargar especialidades, que está vacío, y quiero que me traiga la información que está acá y me lo vuelque en el combo. Así que vamos acá, especialidad. Pero esto tiene que estar cargado, o sea, ni bien pongo play, esto ya tiene que estar cargado, así que tiene que ir acá en el load. Vamos a ponerle call cargar especialidad. Bien, me tengo que conectar con la tabla. Primero vamos a hacer la variable turnos pacientes médicos acá. Tabla especialidad asado y que me traiga todos los campos. Tabla especialidades. Ahora sí. Call conectar tabla. Y la tabla se llama especialidad me estoy conectando directamente con esta tabla. Y vamos a volcar los datos. Vamos a ponerle un for para saber la cantidad de registros. Especialidades.recordCount
y el combo se llamaba CMB especialidad. Add item. El nombre un poco largo. Y acá vamos a ponerle, en este caso, bueno, ponemos los campos, pero acá hay que hacer una pequeña modificación. Si yo lo dejo así, con el i, que es como cargamos la información al momento de trabajar con el FlexGrid, si yo lo dejo así, me va a generar un error. Vamos a ponerle play. Y me dice, no se encontró el elemento en la colección que corresponde al nombre o al orden solicitado. Yo lo mando a depurar y me da un error en este apartado donde estoy cargando la especialidad. Más que nada en la parte del bucle. Acá el record count me dice que tengo un total de 10 especialidades. Le puse el -1, pues recordemos que yo empiezo desde el 0 y siempre estaría contando si no uno de más. Y acá yo tengo que cargar los datos. Vamos a ir proceso por proceso. Bien, entonces ahí ya me conecté con la tabla. Cuenta los 10. Voy al paso siguiente y acá me detecta y me devuelve especialidades igual 1. O sea, me trae un número. Continúa. ¿Por qué? Porque tiene que ir desde 0 hasta el 9. Ahí me trae cardiología. Y ahí, ¿qué pasa? Voy a poner depurar. Está buscando el número 2. ¿Qué es ese número 2? Yo acá tengo el 0, que es lo que está haciendo este for. Este for empieza del 0, pero no del 0 como primer dato, sino del campo 0, después fue al campo 1, y acá está buscando el campo número 2, que obviamente no existe porque mi tabla tiene 2 columnas nada más. En el caso de los combos, yo lo que necesito es decirle, bueno, quiero que vayas, no columna por columna, sino que quiero que te centres en la información que está en esta columna de tipo. Entonces, para eso, yo acá le voy a indicar, mediante un número, a qué columna tiene que ir, o sea, cuál campo. Quiero que vayas al campo número 1, porque en el 0 tengo el código de la especialidad y en el número 1 es donde aparecen los tipos de cada una de las especialidades. Cuando pongo play no me tira ningún error. Joya, me falta algo igualmente. Al desplegarlo vemos que me trae los 10 datos, pero obviamente todos repetidos. Acá tengo que hacer lo siguiente. Una vez que cargó el primer dato, mediante un move next, va a ir cargando el resto de la información. Entonces pongo play, despliego y ahí tenemos una lista de todas las especialidades cargadas. Entonces acá, cuando tenemos que cargar en una lista desplegable, le indicamos el campo, o sea, la columna de donde va a extraer la información. Pues nosotros estamos acostumbrados a usar la misma variable que está en el bucle for, porque traemos la información en el flex y ahí sí en el flex va columna por columna buscando los datos. Acá simplemente de una sola columna tiene que traer toda la información para que lo tengan presente en todas las listas de cuando quieran usar una lista desplegable sacando datos de una tabla. Bueno, entonces hasta acá ya tengo para la lista de especialidades. Ahora, igual que en el caso que había pasado con los pacientes, quiero que al seleccionar una especialidad me devuelva cuáles son aquellos médicos disponibles para esta especialidad. Entonces acá
Especialidades ya tiene la información exclusiva solo de especialidades. Si yo voy a médicos, tenemos la información específica solo de cada uno de los médicos. Yo necesito conectar estas dos tablas. De alguna manera necesito conectarlas. ¿Qué pasa? Puede ser que yo acá podría traer los códigos de las especialidades y decir, bueno, Andrea tiene la especialidad de pediatría, Daniela tiene la especialidad de reumatología, y así con cada uno. Pero serían individuales las especialidades. Está bien, la mayoría de las veces los médicos en algunos casos tienen una sola especialidad, pero puede ser que hay algunos médicos que tengan dos especialidades. Supongamos que sabemos de endocrinología, pero también tenemos una especialidad en, vamos a suponer, oftalmología, o en o en hematología. Entonces a mí me gustaría poder añadir y decir, bueno, Andrea, por ejemplo, tiene dos especialidades. Acá nosotros podemos colocar varios campos, o sea, varios números, pero no es la idea en este caso. Y acá en especialidades, si yo por ejemplo agrego y digo, bueno, voy a traer, en vez de traer las especialidades a esta tabla, los códigos de los médicos los llevo acá, me ocurriría más o menos lo mismo. Acá a cardiología le podría asignar un solo médico. Si yo quisiera cardiología asignárselo a otro médico, ¿qué tendría que hacer? Añadir acá nuevamente la palabra cardiología para poder asignarle otro código diferente. Y tampoco es la idea, porque esta lista de especialidades se estaría alterando. ¿Sí? Entonces de repente capaz que una especialidad me aparece repetida 3 veces. Entonces, para dejar por separado la información de los médicos por un lado y las especialidades por el otro, se puede crear una tercera tabla para estas dos que me permita conectarlas. Entonces yo podría tener una tabla nueva con un ID, un identificador, y acá poner código del médico y código de especialidad. Este sería autonumérico, mientras que código de médico y especialidad serían números nada más. Vamos a guardarlo y acá vamos a ponerle especialidades médicas. Número y número. Entonces, a la hora de cargar los datos, digo, bueno, a ver, Andrea, que tiene el código 1, ¿qué especialidades tiene Andrea? Especialidades tiene endocrinología, así que acá le cargaría el código 10. Y además, Andrea también tiene otra especialidad, que sería hematología, por ejemplo. Entonces, de esta manera, yo voy a poder después relacionar los datos y decir, bueno, esta información que está acá viene de la tabla médicos y esta información que está acá viene de la tabla especialidades, ¿sí? Pero fíjense que tengo mi tabla separada donde tengo solo la información de los médicos y después en otro lado solo la información de las especialidades. Y acá de esta manera iría agregando los datos, teniendo especial cuidado con los médicos, son 6 nada más. Entonces yo acá en código médico no puedo pretender poner un 8, porque no tengo, me faltaría el médico con ese código. Yo podría poner, por ejemplo, el código 5, el código 6. Y en las especialidades lo mismo, tengo 10 nada más. Entonces no puedo agregar un 12 o un 15. Y voy agregando los códigos. ¿Se pueden repetir? Sí,
de repente, capaz que Darío tiene también la especialidad de endocrinología. Entonces Darío también tiene esta misma especialidad. Y así tengo una tabla nueva para poder conectarlas y luego relacionar estos datos. Por eso quería hacer primero la de pacientes y obra social, que era un poco más sencilla de interpretar, ya que acá la relación va a ser un poco más larga, porque tenemos que relacionar esta tabla con esta y esta tabla con esta otra. Entonces es una relación un poco más compleja. Así que hasta acá cargamos las especialidades. Vamos a... No. Yo voy a hacer un clic en la especialidad. Así que me voy acá, especialidad. Cambio el método a clic. Ya que acá voy a estar haciendo un clic seleccionando la especialidad. Y ahora sí, voy a hacer una consulta especialidad. Consulta especialidad. Listo, acá consulta especialidad. Listo. Y vamos a hacer el SQL. Así como lo habíamos hecho antes en un bloc de notas, vamos a repetirlo porque va a quedar un poco más extenso todavía que este. Así que le voy a decir, bueno, yo quiero que selecciones qué es lo que quiero mostrar, o sea, cuál es el campo principal con el que voy a estar trabajando. El campo que voy a mostrar va a ser únicamente el de el nombre del médico, nombre o el apellido del médico. Vamos a traer el apellido. Así vamos a poner médicos. Uy. Apellido. Apellido. From médicos. Y acá, una vez que estoy en esta parte de los médicos, acá es donde tenemos que hacer ya la relación con las otras tablas. Así que acá vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a hacer inner join. Bien. Como les comentaba antes, esta va a ser una relación más compleja. Así como está el inner join, voy a abrir un paréntesis, porque, como les había comentado antes, son 3 tablas. O sea, no se trata de 2 tablas, son 3. Acá estoy trabajando con los médicos. Así que dentro del paréntesis voy a agarrar la tabla de... Voy a bajar un poquito. Especialidades. Y esta tabla la voy a conectar mediante un inner join con la tabla especialidades médicas. ¿Y cuál es el campo que voy a tomar como referencia? Tengo code especialidad, especialidades médicas, punto, code especialidad, y acá vamos a especialidad, a lo mismo, code especialidad. Bien,
Entonces, ahí ya conecté las otras dos tablas, ¿sí? Entonces acá especialidades la conecté con especialidades médicas. Listo. Ahora tengo que continuar, porque yo tengo este inner join todavía suelto. O sea, conecté estas adentro en el medio, pero todavía me falta este. Después del inner join que venía, teníamos el on. Y acá le decimos médicos, code médico, y lo relacionamos en especialidades médicas, code médico. Entonces acá elijo el campo apellido de la tabla médicos y hago la relación. Primero relaciono las otras tablas, especialidades, inner join, especialidades médicas, tomando como referencia el campo code especialidad y code especialidad que se repite en ambas tablas. Una vez que ya tengo hecha esta relación, luego agarro la tabla de médicos y lo conecto junto con esta tabla nueva, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que especialidades médicas es la tabla, la tercera, que nos permite conectarnos. A ver. SQL. Uy. Listo. Bueno, hasta ahí no, parece que no me olvidé ningún espacio ni nada. Conectar tabla. Tabla SQL. SQL. No. Error. A ver. En el join. A ver. Inner join. Puede ser algún campo que lo haya puesto mal. Al ser tan largo, es común equivocarse. Médicos. Quiero el apellido. Médicos, from médicos. Inner join. Especialidades. Médicas. Pues hago una letra que haya escrito mal. A ver, vamos a... no. Oso. Consulta, era especialidades médicas y médicos. Entonces, código de especialidad, tuki, código del médico. Y quería solo el nombre de los médicos. Bueno, yo puse el apellido, lo mismo. From médicos, inner join, especialidades, inner join, especialidades médicas. Bueno, acá lo puso
Yo lo puse antes. No, debo haber escrito mal alguno de estos nombres. No más probable. Alguna S, alguna letrita me habrá faltado. A ver, voy a copiar. Apellido. Profesora, en lo que sacó de Access, o sea, en el segundo select, fíjese que no hay nada que diga especialidad solo, sino que todos son especialidades en nombre. Y me parece que hay uno que está poniendo especialidad solo. Ajá. Exacto. Sí, acá le puse especialidades. Especialidades. Y acá le puse especialidad. Bien. Uf. Tuc. Vamos a anotarlo acá. Muy bien. Muy bien, Néstor. Very good. Ya al seleccionar lo que no tiene ningún error es genial. Bien, muy bien. Bueno, que no haya tirado error, eso es... Bueno, acá todavía no va a salir nada. Entonces, hasta este SQL, hasta acá simplemente estamos haciendo la relación. ¿Qué es lo que me está faltando? Lo mismo que acá arriba, me está faltando el where. O sea, como para condicionarlo y decir, bueno, quiero que me traiga la información, pero teniendo en cuenta un determinado detalle. Yo acá quiero que me traiga los médicos según la especialidad que acá se esté seleccionando. Entonces acá le voy a tener que decir dónde el campo especialidades creo que era tipo, a ver, sí, tipo, donde el campo tipo de la tabla especialidades sea como, y acá poníamos la comilla simple, comilla doble, el ampersand y el objeto era el combo. La información sale del combo especialidades. Punto text. Cierro la comilla doble, comilla simple, comilla doble. A ver, ahí se requiere un objeto, lo escribí mal. CMB. Sí. Sí, era combo. Especialidad. A ver si. Y eso que lo había leído. Tengo que cambiar los anteojos. Bien, ahí hacemos un clic y no tira ningún error. Joya. Bueno. Acá tenemos hecho el SQL. Acá estamos conectando. Y ahora lo que tengo que hacer es algo similar a esto. Tengo que hacer un for para cargar el otro combo. Vamos a probarlo.
Vamos a ponerle for 0 to SQL text y decimos, bueno, este combo médicos es el que tiene que cambiar. cmv médico punto add item. Entonces los médicos lo voy a estar cargando con la información que está, que es simplemente un solo campo, porque solo estoy trayendo, en este caso estoy trayendo el apellido, entonces tengo este solo campo. Move next. Entonces si yo por ejemplo pongo cardiología, acá me sale Elizalde. Si pongo dermatología, Elizalde. Ah, acá hay algo mal, porque estoy añadiendo datos. Así que cada vez que selecciona, o sea, cada vez que selecciona una especialidad, esta lista se tiene que vaciar para cargar datos nuevos. Cargar especialidades. ¿Qué es lo que dice? Médicos. Acá. No, bueno, es lo mismo, porque cuando hace la consulta, cuando hacemos el clic, así que lo puedo poner. No, acá arriba. Carga la especialidad cuando hacemos cuando se. Ah, no, es cuando se inicia el formulario. No, está bien. Entonces, combo especialidad, acá. El combo de los médicos. Médico.clear. Y bueno, que aparezca el texto médicos. Cardiología, dermatología, ahora sí, pues si no siempre me los iba a estar añadiendo datos nuevos. Bueno, hay datos que están vacíos porque hay algunas especialidades que no se las asigné a ningún médico. Entonces está bien. Y acá endocrinología, que eran 2 médicos, ahí tenemos al médico Trela y Acuña. Si yo quisiera traerle también el nombre, acá podría aclararlo, de la tabla médicos, ahí, punto nombre, coma, y acá podría traerle, ahí coloca el nombre y concatenamos el apellido. El siguiente campo. Maximiliano Elizalde. Tendré que cambiar un poquito el ancho del combo para que se pueda ver mejor. Maximiliano Elizalde, endocrinología, Darío Trela, Andrea Acuña. Daniela Romero. Ahí lo tenemos. Listo. Bueno, lo conseguimos. Costó. Pero bueno, más ojos ven mejor que un par. ¿Cómo vamos hasta aquí? Pero fíjense que buena ayuda también que es Access, donde podemos hacer también podemos generar lo que es la relación, ¿no? Para hacer una comparación entre el código que nosotros escribimos, obviamente prestando atención. Y también podemos
se puede hacer directamente acá la consulta y colocarla en Visual. Bueno, entonces hasta acá tenemos por un lado los pacientes, después tenemos por otro lado los médicos, y acá, bueno, seleccionaríamos la fecha. En este caso, por ejemplo, cargamos, me faltan los horarios, y los horarios habíamos dicho que íbamos a hacer una tabla para hacer lo mismo que las especialidades, poder tener una lista desplegable con los distintos horarios disponibles. Así que vamos a hacer eso. Vamos acá. Diseño de tabla, un código de horario y una lista con los horarios. Fecha ahora. Horarios. Bueno, en este caso los horarios va a ser... no los vamos a hacer por separado. O sea, de decir, bueno, traumatología solamente va a haber los días lunes, de tal hora a tal hora. Cardiología, los martes, tal hora a tal hora. Vamos a hacer horarios así de corrido para empezar. Los primeros turnos se dan a las 8. Y la idea sería dejar un margen de 10 o 15 minutos entre un paciente y otro. Y así se cargaría toda la tabla. ¿No tendría también que ver con los distintos médicos que atienden para esa especialidad? ¿Cómo? Claro, o sea, sería el día, la hora y según qué médico para esa especialidad. Exacto. Porque puede haber dos o tres médicos para la misma especialidad. Se necesitaría también después otra tabla que sean los días para poder separarlos. Y los médicos. Exacto. O sea, qué día, así como hicimos con las especialidades, que le indicamos, bueno, tal médico, tal especialidad, acá también podría ser añadir los campos, código de día y código de horario. Claro, tal día y en qué margen horario. Exacto. Para hacerlo más completo todavía. Bueno, no voy a hacer todos. Lo voy a dejar hasta las 10. Ahí está. Vamos a hacer una más hasta las 12. Vamos a hacerlo. Una más. Hasta las 12. Después agregaré más. Entonces, bueno, acá tenemos horario y los horarios disponibles. Lo mismo, así como hicimos una relación. ¿Dónde estás? Acá. No, acá. Así como hicimos la relación y dijimos, bueno, quiero que seleccione el apellido de los médicos, dejaríamos esta relación, pero le agregaríamos el resto de los datos, así como agregamos el nombre del médico, que acá no lo había especificado. Acá podría agregar después lo que son los horarios y los días.
para tenerlo también todo completo. Horarios. Los horarios también tienen que estar cargaditos, así que vamos a poner acá call cargar horario. Conectar tabla. Tengo que crear la tabla. Horarios. No estuve guardando. Y cargamos el combo. ¿Cómo se llama el combo? Combo horario. Horario. Move next. Y acá están todos los horarios. Listo. Me falta algo súper importante, el botón para poder guardar el turno. Vamos acá, objeto. Algo me estaba faltando. Acá está. Entonces acá podría poner el botoncito para reservar turno. Algo que en algunas clínicas se hace, bueno, depende de la amabilidad de la persona que te toque, que de repente si yo en el mes tengo varios turnos ya agendados, capaz que tengo que sacar un turno nuevo y no me acuerdo la fecha o el horario en el que yo había pedido dicho turno, para que no se superpongan uno con otro. Entonces yo puedo tener acá un botoncito que me permita ver los turnos que yo ya tengo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá cargadas mis credenciales y de repente necesito, bueno, este turno lo voy a necesitar. Bueno, no hay médico, pero si necesito el turno de oftalmología y no me acuerdo en qué de otras especialidades, otros turnos que tengo, entonces a mí me gustaría saber qué otros turnos tengo para poder averiguar bien si en esa fecha que yo seleccioné lo tengo libre. Entonces acá vamos a agregar un botoncito que me va a permitir ver los turnos dependiendo de el paciente que esté acá cargado. O sea, si acá dice Paula, entonces voy a poder ver los turnos de Paula. Si acá de repente dice Mónica, voy a poder ver los turnos de Mónica. Y así con cada uno. Así que súper importante. Botones. Vamos acá. Perdón, al cargar la credencial, ¿no debería ya cargarse todos los turnos que ya tengo asignados en el famoso FlexGrid directamente? Sin tener que pedir la visualización. Podría cargarlos acá directamente, ya que está. Pero después, al darlo de alta, refresco. Que se actualicen y se muestren acá abajito. Y ya tengo todos los turnos, digamos, asignados hacia adelante para ese paciente. Está bueno. Sí, vamos a hacerlo así. Me gusta. Sí, pues si no, después estaba pensando que este grid de acá abajo, sí, sino qué función va a cumplir. Bueno, vamos a hacer que cargue los datos del paciente. Después si quiero cargar otra cosa, lo haré en otro formulario aparte. Entonces acá vamos a ponerle
asignar turno y guardar turno o elegir turno. Y acá el botoncito turno. Listo. CMD turno. Bueno. Ahora, yo estuve agregando datos nuevos, tablas nuevas. Vamos a ver acá turnos cómo quedó. Fecha, la hora, ya no va a ser más la hora, sino que va a ser un código que se extrae de horarios. Así que este lo tengo que cambiar. Código de hora. Y va a ser un número. Pues la información la voy a traer según el código. Y bueno, si tuviera la tabla de los días para después agregar acá, se agregaría también código de día, que tendría que estar conectado acá después con la fecha. Lo voy a ver bien. El paciente correspondiente, el médico y la especialidad, cosa que si yo necesito saber, bueno, que pues, si acá va a salir toda la información, quiero saber qué especialidad es. Así que también vamos a agregar código de especialidad. Capaz que en el momento ni me acuerdo me acuerdo el nombre del paciente, del médico, pero no me acuerdo de qué especialidad es. Así que acá tenemos hora, paciente, médico y especialidad. Bueno. Bien, de todo esto, acá en el Flex, lo que me va a traer es, me lo voy a agendar acá. Tuki. Lo que yo voy a necesitar es la fecha, la hora, el médico, nombre del médico, nombre, apellido del médico y la especialidad. O sea, esta es la información que se va a estar volcando después en el Flex Grid. Acá yo no voy a poder hacer una conexión directa como estamos acostumbrados a trabajar con el Flex, porque en turnos me estaría trayendo estos datos y yo no quiero ni estos títulos ni la información que está ahí adentro, sino que en base a esos datos va a ser una relación y después de esa relación del SQL me volcaría recién los datos acá a mi grid. Así que vamos a ¿dónde están las propiedades? Yo sé que voy a necesitar estos datos. 3, 5. Por ahora van a ser 5 columnas. ¿No les falta el nombre del médico? El médico... Ah, acá está. Nombre y apellido. Vamos a ponerle que son del médico. Y acá grid 1, perfecto. Y fixed calls. Listo. Así quedan solo los títulos. Vamos a colocar esta información ya puede aparecer escrita, no me molesta, así que vamos a poner call, cargar títulos, grid. ¿Recuerdan los nombres de los procedimientos? Eso, cada uno le pone el nombre que le resulte más cómodo, más corto, más extenso. Grid 1. Call. Acá vamos a ponerle ahí. Call 0. Row 0. Acá sería fecha.
El row ya no lo toco más porque quiero los títulos. Habíamos dicho fecha, hora. El nombre del médico. Apellido. Podría colocar en una sola columna nombre y apellido. No, lo voy a dejar por separado. Y la especialidad. Fecha, hora, hora y fecha, nombre, apellido, especialidad. Esto lo puedo cambiar el orden. El orden en que muestra la información va a quedar a criterio también. Entonces hasta acá ya tenemos todo. Cargo las credenciales y en caso que yo ya tenga algún turno, acá me tiene que cargar los datos. Y al asignar, listo. Bueno. Entonces aquí vamos a ver, vamos a cargar. Ah, viernes 13. Viernes 13 de octubre. Lástima que la saga viernes 13 mucho no me gusta. Si no está buena. Cae en buena fecha. Bueno, vamos a poner a las 6. Paciente. Yo. La especialidad. Una especialidad que sí esté. A ver. Cardiología. Profesora, ¿no sería más práctico en la base de turnos, en lugar de cargar un código de la hora, poner directamente la hora? Porque como la selecciona, que directamente eso que selecciona ya vaya a la base. Sí, se podría poner la hora, pero como ya tengo la tabla armada y acá claro, estoy con los códigos. Como para mostrar todos los horarios y ahí poner la hora directamente. Digo yo, no, ojo, pues es una locura propia, ¿no? No, o sea, se podría poner sin ningún inconveniente. Pero aprovechando que ya está la tablita armada, para no escribir de vuelta el tema de la hora, entonces por eso le puse el código. Pero si no, es como la fecha. Tranquilamente se podría dejar el campo de hora. Lo único que yo acá se lo cambié. Le cambié el campo a número. Pero si le dejan el campo de hora, asegúrense que les quede como fecha y hora. ¿Sí? Bien, listo. Carga títulos de CRE. Bueno. Consulta. Todo está. Los datos en ECRIT se van a cargar en el momento que yo cargue la credencial. Así que vamos a buscar la cajita de texto. Vamos a hacerlo más rápido. Credenciales, acá hace la consulta de pacientes, hasta consulta de pacientes, trae la información de los pacientes y a su vez voy a hacer otro procedimiento aparte para la consulta de los turnos, para que no quede todo acá metido. Pueden ponerlo todo junto en un solo procedimiento, pero yo prefiero hacerlo aparte, cosa que si hay un error en un bloque, no tengo que revisar todo el código completo. Si hay un error en turnos, simplemente me dedico a ver la parte de los turnos, que es la que contiene el error. Entonces acá habíamos dicho que... Listo, me voy a traer todos estos datos. Bueno, SQL. Select y acá tenemos
de la tabla turnos, pequeño detalle, de la tabla turnos quiero la fecha, de la tabla horarios quiero la hora, de la tabla médicos que tiene acento quiero el nombre, y de la tabla médicos quiero también el apellido, y después de la tabla especialidades quiero quiero el tipo oso. Ahí está. Pic. Especialidad. Vamos a aclarar especialidades, que acá se trae el tipo por las dudas. Ahora, y ahí viene inner join, oso inner join. Bueno, y acá tenemos me estoy conectando con varias tablas. Me estoy conectando con, bueno, la fecha no, porque la fecha la va a sacar de la tabla de turnos, no hay problema. Ah, no, acá me falta el from, o sea, elegir la tabla. Vamos a elegir médicos. Ahora sí. Entonces acá seleccionamos turnos, hora, y tengo que hacer las relaciones. ¿Dónde estás? Acá. Apa. Y tengo que conectar código paciente con la tabla de pacientes. Tengo que hacer el enlace de código de médico con la tabla de los médicos. Después código de especialidades con especialidades y el código de la hora con los horarios. ¡Wow! Acá me voy a equivocar, sí. Seguro me voy a equivocar. Es una relación muy larga. Bueno, vamos a hacer que sea lo que Dios quiera. Exacto, hacemos un copiar, pegar y ya está. Se acabó. Bueno, a ver. Vamos a ver. Acá no me tengo que olvidar. Acá ya empecé con médicos. Bien, de médicos. Vamos a traer la tabla de especialidades. Vamos con especialidades. Especialidades. No me tengo que olvidar ese detalle. Ahora. Inner join. Tengo que hacer todas las conexiones. Especialidades. Ahora me voy con pacientes. Vamos a tener también pacientes acá. Pacientes. También se va a estar relacionando. Inner join. Especialidad. Horarios. Horarios. Ahí con ese. Listo, creo que ahí estaría. Ya tengo todos. Tengo especialidades. Acá tengo especialidades. Acá tengo pacientes. Acá tengo horarios. Y el de médicos fue el primero que había seleccionado. Bueno, entonces acá vamos con horarios on.
y acá tenemos de horarios el código de horario, relacionado con en horarios, horario, y acá en turnos, code hora, turnos, code hora. Bien, ahí está la primera de horarios. Después tenemos acá, este de horario ya está, acá tengo pacientes, code paciente, y en turnos, a ver, turnos, code paciente, listo. Después sigue especialidades, y acá on especialidades punto code especialidades, code especialidad, turnos, y acá en turnos me tengo que fijar bien cómo está escrito. Turnos punto code especialidad. Bien, acá está. Y el último, que era el de los médicos, es médicos.code médico igual. No lo traje. Code médico. Está bien. Code médico, y en turnos, code médico. Bueno, a ver. Si no pongo el SQL no voy a poder hacer mucho. Bueno, a ver. Consulta turno, consulta pacientes. Error en la sintaxis. Depurar. Es el mismo error que antes, así que en alguna letrita me habré confundido. Horarios. Acá, horarios, porque yo quiero de la tabla horarios, quiero que me traiga el campo horarios. De la tabla turnos, quiero que me traiga el campo fecha. De médicos, el nombre, y de médicos, el apellido. Bueno, por eso vamos a tener que pedir, le voy a tener que pedir socorro access. Especialidades tipo. Pacientes, horarios.
Bueno, a simple vista no lo encuentro, así que bueno, vamos a tener que crear la consultita. Esto me lo voy a guardar. ¿Dónde estoy? Visual. Turnos médicos. Y acá vamos a poner consulta SQL. Y lo voy a dejar así como está. Consulta SQL. Ahora vamos a generarlo. ¿Le puedo hacer una pequeña consulta? Sí, dime. ¿Para qué usamos el código de paciente, de la base de pacientes, si ya lo tenemos en una de las cajitas? Igual que el nombre y el apellido del paciente, todo. O sea, en la cajita inicial, cuando asignamos la credencial, ahí tenemos cuál es el código de paciente. Para tomarlo directamente de ahí, sobre la base. Sí. Acá, es verdad. Pues yo, en este caso, acá en el grid no lo necesito en la consulta. Sí que esté guardado acá, en la base de datos turno, pero después en la consulta no lo necesito. Bueno, igual me lo tendría... No, se lo estoy pidiendo, me lo tendría que tomar en cuenta acá. No me lo tendría que tomar como un error. Acá en la tabla sí es necesario, en la tabla de turnos. Porque después en base a este código se traería la información. Yo acá simplemente estoy haciendo la relación con los datos y después acá me falta agregar, así como tenemos el where, código de paciente, acá después lo voy a tener que agregar. Y decirle, bueno, donde, o sea, hacer todo la selección de todos estos datos donde el código de paciente sea la información que está en la credencial. O sea, yo después de hacer esta relación tengo que añadirle el where. Está bien, el flex no lo voy a usar porque en el flex voy a volcarle estos datos que están acá. O sea, yo ya le especifico cuáles son los campos que después voy a utilizar. Pero para hacer la relación necesito hacer la relación toda completa porque todos estos datos se relacionan con las otras tablas. Pero hasta acá, hasta este punto, sin el where tendría que funcionar. Así que bueno, me falta revisar dónde es que me equivoqué acá a la hora de hacer la consulta. Y ahí bueno, usaré Access para que me dé una manita a ver dónde me equivoqué. Pero eso lo vamos a hacer directamente juntos la próxima clase. Por un lado, me falta esta parte de las credenciales, que al colocar la credencial me vuelque los datos acá, y obviamente que después me asignen los turnos. Las otras bases de datos, los otros formularios, después los voy a dejar armados, porque los otros formularios es lo mismo que estuvimos trabajando hasta ahora, que es desplazarnos por los registros, añadir, eliminar, editar. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol para agregar, por ejemplo, pacientes nuevos o médicos nuevos. A lo sumo, en el caso de los médicos sí, lo tenemos todo normal. En el caso de los pacientes quizás podríamos ver, porque al agregar los datos, yo acá tengo los números. Entonces, al guardar la información, si yo voy a tener una lista desplegable, como en este caso, donde voy a tener las obras sociales, al agendar al paciente que se va a atender por primera vez. Entonces es lo mismo, yo voy a tener el nombre de la obra social y quiero que dependiendo del nombre de la obra social, al guardarse, que se guarde como un número, no como un texto.
Entonces ese de pacientes lo voy a dejar semi armado, con el de la obra social para almacenarlo. El de médicos, ya lo voy a dejar todo armadito. Una pequeña pregunta. Dime. En la de horarios, ¿no tendrían que ya estar bloqueados o eliminados aquellos horarios que ya fueron asignados? Sí, pero eso ya sería después, en el momento que vayamos a asignar los turnos. Por ejemplo, acá, en este caso, los horarios se ven todos. Bueno, no tengo ninguna información cargada, pero ya después, cuando funcione, cuando cargue las credenciales correspondientes, entonces ahí sí, dependiendo la especialidad y el médico, va a haber un horario que va a estar bloqueado. O sea que no se va a poder seleccionar. Claro. O sea, acá en este momento, como está vacío, se muestra todo sin ningún problema. Pero después ya al cargar más datos y volcar el resto de la información, ahí el horario, porque también tengo que tener en cuenta el médico de la especialidad. Claro, que tanto fecha como horario estén, digamos, en aire, siempre y cuando se hayan seleccionado previamente las especialidades y los médicos, si no, no. Exactamente. Así que muy bien. Bueno, vamos a guardarlo hasta aquí. Después vendemos sistemita. Exacto, ya está. Y listo. Así que bueno, por la próxima clase en vivo hacemos la solución de este apartado, a ver dónde fue que me equivoqué en esta parte, y continuaremos agregando, porque así como estamos haciendo la consulta y la relación para traer los datos, para asignar los turnos, al momento de guardarlos también voy a tener que tener presente los datos, ya que acá estoy volcando nombre y apellido, pero después cuando tenga que guardarse en la tabla turnos, yo no tengo el nombre y el apellido del médico, simplemente tengo un código. Entonces también, al igual que en el caso de los pacientes nos va a ocurrir con la obra social, en los turnos vamos a tener ese detalle. En el paciente yo tengo nombre y apellido, en el paciente es más fácil porque la información ya está acá adentro. Y en el caso de los médicos, acá voy a tener también lo mismo. Tengo el nombre de los médicos, y yo no quiero el nombre y el apellido, quiero el código. Así que lo vamos a hacer bien completito esa parte.